En la sala del tribunal, el ambiente parecía contener el aliento. Los asistentes observaban con una mezcla de incredulidad y molestia cómo una joven, con rostro calmado y casi desafiante, dirigía una sonrisa hacia las cámaras y actuaba como si todo lo que ocurría a su alrededor fuera parte de un malentendido pasajero. Esa mujer era Bianca Ellis, protagonista de un caso que estremeció a toda una comunidad por la frialdad con la que se desenvolvió antes, durante y después de un suceso que conmocionó a Homestead, Ohio. El comportamiento de Ellis repetía un patrón que desconcertaba a todos. Risas ligeras, expresiones inocentes, silencios prolongados y un aire de indiferencia cada vez que los padres de la víctima se dirigían al juez suplicando justicia. Uno de ellos llegó a expresar, con profunda angustia, que debía hacerse todo lo humanamente posible para que ella no volviera a caminar libre jamás. Para quienes estaban presentes, escuchar esa súplica mientras Ellis mantenía esa actitud despreocupada era un contraste que nadie pudo olvidar. Pero lo que sucedió aquel 3 de junio de 2024, en apariencia un día común, revelaría una historia completamente distinta a la que ella intentaba proyectar con su actuación en la corte. Esa mañana, la rutina en Homestead seguía su curso. Los pasillos de la tienda de comestibles Giant Eagle estaban repletos de compradores, familias que buscaban productos, empleados reabasteciendo estantes y un ambiente que transmitía normalidad. Lo que nadie sabía era que, a pocos metros del local, en una tienda de segunda mano, Bianca Ellis había tomado un cuchillo de exhibición y había salido del lugar sin pagarlo. Cámaras de vigilancia captaron a Ellis saliendo de la tienda con el cuchillo en la mano, caminando con calma mientras observaba su entorno. Ningún vecino, comprador o transeúnte pudo prever lo que se avecinaba. Ellis se dirigió hacia el supermercado cercano y, según los fiscales, comenzó a recorrer el área con un comportamiento inquietante. La grabación la muestra desplazándose lentamente entre los pasillos, como si examinara discretamente a quienes transitaban por el lugar. Minutos después, una mujer salió de la tienda junto con su hijo pequeño, un niño de 3 años llamado Julian Wood. La escena era común: una madre acomodando bolsas, buscando las llaves del vehículo y cuidando que su niño no se alejara demasiado. Sin embargo, detrás de ellos caminaba Ellis, quien los siguió sin mediar palabra mientras iban hacia el estacionamiento. A partir de ese instante, los hechos se desarrollaron con rapidez. Testigos relataron haber escuchado un grito repentino, seguido de pedidos desesperados de auxilio. La madre cayó al suelo sosteniendo a su hijo, herido de gravedad. Mientras la confusión se apoderaba del área, los compradores corrieron a llamar a emergencias. En minutos, paramédicos y oficiales de policía llegaron a la escena para trasladar al niño a un hospital cercano, pero las lesiones resultaron demasiado severas para que pudiera recuperarse. Los agentes localizaron a Ellis caminando tranquilamente hacia la carretera principal, aún con el cuchillo manchado en la mano. No intentó huir, ni opuso resistencia. Una vez detenida, mantuvo una actitud distante, ajena a la desesperación que se vivía en el estacionamiento que acababa de abandonar. Desde ese instante comenzó una investigación exhaustiva. Detectives reunieron imágenes de vigilancia dentro y fuera de las tiendas, entrevistas con testigos que vieron los minutos previos y posteriores al ataque, y el testimonio de trabajadores que confirmaron el robo del cuchillo. La fiscalía presentó cargos graves: acto letal agravado, intento de agresión contra la madre del menor, agresión criminal y hurto.
Además, se incluyó poner en peligro a un menor debido a la naturaleza del ataque. Mientras el caso avanzaba, su defensa argumentó que ella padecía un trastorno mental severo, específicamente esquizofrenia, y que se encontraba sin tratamiento ni medicación el día del incidente. La defensa aseguraba que Bianca había tenido episodios previos de comportamiento errático y que aquella mañana actuó sin conciencia de sus actos. Sin embargo, las grabaciones mostraban algo diferente: movimientos calculados, selección de objetivos, desplazamientos silenciosos y un comportamiento completamente coherente después del ataque. La primera audiencia de Bianca Ellis fue un espectáculo desconcertante. En lugar de mostrarse confundida o compungida, se comportó como si el proceso judicial fuera un simple trámite. Cuando el juez la llamó para verificar que comprendía los cargos, ella levantó la mirada con una sonrisa ligera, sin rastro de tensión. Las cámaras captaron momentos en los que parecía contener la risa, como si no percibiera la gravedad de la situación. Los padres de la víctima estuvieron presentes, observándola con una mezcla de dolor, impotencia y desconcierto. El padre del menor tomó la palabra con la voz quebrada. Pidió al juez que se asegurara de que Ellis no tuviera posibilidad de salir bajo fianza y que permaneciera detenida mientras avanzaba el caso. Su declaración conmovió a quienes estaban en la sala, pero no pareció provocar reacción alguna en ella. Finalmente, el juez determinó una fianza de $5 millones, un monto que en la práctica aseguraba que no saldría en libertad. Con el paso de los meses, el caso entró en una fase de evaluación psiquiátrica. El tribunal suspendió los procedimientos para determinar si ella era competente para enfrentar un juicio. Tras varias semanas en un centro estatal de salud mental, especialistas concluyeron que sí entendía los cargos, que podía colaborar con su defensa y que era apta para enfrentar un proceso judicial. Con esa determinación, comenzó la preparación para lo que más tarde sería considerado uno de los juicios más inquietantes en la región. La defensa insistió en argumentar locura, pero la fiscalía puso el foco en la intencionalidad de cada paso registrado en video. El principal punto de quiebre sería precisamente ese material: una grabación captada por cámaras de seguridad que registraba los momentos previos al ataque. Cuando el juicio inició, la actitud de Ellis volvió a causar asombro. A ratos se mostraba distante, como si no comprendiera las preguntas. En otros momentos parecía restarle importancia a las acusaciones, encogiéndose de hombros o desviando la mirada hacia las cámaras de los medios. Hubo instantes en los que incluso sonrió mientras los padres del menor lloraban a pocos metros de ella, algo que muchos consideraron un acto de insensibilidad extrema. Pero todo cambió cuando la fiscalía decidió reproducir el video. La sala quedó en silencio mientras las imágenes avanzaban. Allí estaba Ellis robando el cuchillo, saliendo del local, recorriendo el supermercado y siguiendo a la madre y al niño hacia el estacionamiento. No había confusión en sus movimientos, ni señales de desorientación. Cada paso parecía decidido y consciente. Cuando concluyó la reproducción, la actitud de Ellis cambió abruptamente. Su expresión se endureció y el comportamiento despreocupado desapareció. Por primera vez, pareció comprender que su actuación en la sala ya no tenía efecto, que el video había expuesto una secuencia inequívoca. Ese fue el momento en el que la comparación entre su actitud previa y la evidencia visual se volvió imposible de ignorar. La sesión continuó con el testimonio de expertos, agentes, paramédicos y testigos clave.
Lo que hasta ese instante parecía una defensa posible basada en enfermedad mental, comenzó a desmoronarse frente a cada nueva pieza de evidencia. La tensión en la sala del tribunal comenzó a crecer a medida que avanzaba el juicio, y con cada jornada la figura de Bianca Ellis se convertía en un punto de debate en toda la comunidad de Ohio. La pregunta central ya no era únicamente qué había ocurrido aquel día de junio, sino por qué había actuado de la manera en que lo hizo, y si realmente comprendía el alcance de sus acciones. Lo que estaba por venir no solo clarificaría las dudas, sino que transformaría el caso en un referente estatal sobre la delgada línea entre la enfermedad mental y la responsabilidad penal. Desde la primera audiencia, los fiscales se mantuvieron firmes en un elemento clave. La secuencia de acciones de Ellis mostraba cálculo, vigilancia y ejecución meticulosa. La forma en que tomó el cuchillo en la tienda de segunda mano, su recorrido por los pasillos del supermercado, la manera en que siguió a la madre y al pequeño Julian hacia el estacionamiento y su comportamiento posterior al incidente fueron, para la fiscalía, pruebas suficientes de que no se trataba de un acto impulsivo ni accidental. Ese planteamiento adquiriría aún más fuerza cuando el video de vigilancia fuera reproducido frente al jurado. Mientras tanto, la defensa insistía en construir un relato completamente opuesto. Presentaron informes médicos, evaluaciones psiquiátricas y declaraciones de especialistas que describían a Ellis como una joven con un historial de inestabilidad emocional y diagnóstico de esquizofrenia sin medicación adecuada. Argumentaban que su percepción de la realidad estaba severamente alterada y que no poseía la facultad plena para comprender el carácter ilícito de sus acciones. Sin embargo, entre ambas narrativas emergió un elemento innegable: el comportamiento de Ellis en la sala de audiencias. Su actitud generó desconcierto desde el primer día. En ocasiones sonreía discretamente, otras veces parecía desconectada de lo que estaba sucediendo, y en algunos momentos incluso respondió a las preguntas con un tono ingenuo o indiferente, como si no lograra dimensionar la trascendencia del proceso. Para la fiscalía, aquello era una actuación. Para la defensa, un reflejo claro de su condición. Esa dualidad marcó el ritmo del juicio. Durante los testimonios, la comunidad escuchó detalles perturbadores del recorrido de Ellis ese día. Testigos presenciales aseguraron que la joven caminaba de forma tranquila, con el cuchillo visible, antes de salir del supermercado. Las cámaras confirmaban que no intentó ocultarlo en ningún momento. Los investigadores describieron que, tras el suceso, ella se alejó sin prisa, sin mostrar alteración ni intentar huir. Ese comportamiento fue repetidamente señalado como indicio de que sabía exactamente lo que hacía y que había aceptado internamente sus acciones sin miedo a las consecuencias. El momento decisivo llegó cuando la fiscalía presentó el video completo. Las imágenes hablaban por sí solas. Mostraban a Ellis escogiendo el cuchillo en la tienda de segunda mano, observando cuidadosamente su entorno, avanzando hacia la salida y caminando rumbo al supermercado cercano. Su postura era firme, su mirada atenta, y cada giro o pausa parecía responder a un patrón consciente. Minutos después, el video la captaba dentro del supermercado, recorriendo los pasillos sin comprar nada, sosteniendo el arma mientras evaluaba a quienes circulaban cerca. Finalmente, el clip mostraba cómo se dirigió al estacionamiento detrás de la madre y el menor. Fue un silencio abrumador. Ni los asistentes ni los familiares pudieron evitar estremecerse ante la precisión de cada movimiento. Mientras se reproducían las imágenes, la conducta de Ellis cambió drásticamente. Su cuerpo, hasta entonces relajado, se tensó.
Inclinó ligeramente la cabeza, dejó de sonreír y evitó mirar la pantalla. La transformación fue evidente para todos, incluyendo el jurado. Los fiscales aprovecharon ese instante para recalcar que la joven había actuado con plena conciencia. Afirmaron que su conducta en el tribunal era una interpretación destinada a despertar compasión y sembrar dudas sobre su responsabilidad penal. En contraste, aseguraron que el video revelaba una realidad incompatible con un episodio psicótico, pues mostraba consistencia, planeación y absoluta coherencia de acciones. La defensa protestó enérgicamente. Argumentaron que incluso una persona con trastornos graves puede tener momentos de calma aparente y realizar movimientos coordinados sin que eso implique control total de sus pensamientos. Agregaron que la actitud de Ellis en la corte no debía ser tomada como un indicador de fingimiento, sino como evidencia de que su mente fluctuaba entre la lucidez parcial y la desconexión total. Sin embargo, el video ya había marcado un punto de inflexión. Con la reproducción completa, el juicio entró en su etapa final. El jurado tuvo que analizar no solo el contenido del video, sino el comportamiento general de Ellis y la evidencia presentada por ambas partes. Las declaraciones de expertos psiquiátricos fueron analizadas minuciosamente, ya que la determinación sobre competencia mental era crucial para dictar un veredicto justo. Mientras las deliberaciones avanzaban, los familiares del pequeño Julian aguardaban con un dolor indescriptible. Para ellos, la escena que marcó sus vidas no solo había arrebatado una existencia, sino que había destruido la sensación de normalidad en una comunidad tranquila. Cada audiencia, cada testimonio y cada aparición de Ellis en cámara reactivaba una herida profunda. Su único consuelo era la esperanza de que el sistema judicial actuara con firmeza y responsabilidad. Cuando el jurado finalmente regresó, lo hizo con expresión seria y un silencio que electrizó la sala. El portavoz leyó el veredicto con voz firme: culpable de todos los cargos. La decisión fue unánime. A partir de ese momento, la historia tomó un nuevo rumbo. Para la fiscalía, se trató de un triunfo de la evidencia y la justicia. Para la defensa, una derrota que no logró convencer al jurado sobre la complejidad de la salud mental de su clienta. En la audiencia de sentencia, el ambiente era aún más solemne. Los familiares del menor tomaron la palabra. Describieron el impacto emocional, psicológico y social que el suceso causó en sus vidas. Sus voces se quebraron en varios momentos. Uno de ellos explicó que cada día se veía obligado a revivir mentalmente la llamada que lo notificó sobre el incidente. Otro comentó que su familia ya no podía visitar ciertos lugares porque les recordaban ese día. Sus declaraciones fueron una mezcla de dolor, desesperanza y necesidad de que el sistema judicial protegiera a la comunidad de futuros riesgos. Las palabras más duras no fueron dirigidas al juez, sino directamente a Ellis. Le expresaron su rechazo, su tristeza y su convicción de que debía permanecer bajo custodia permanente. Aunque el tono fue emotivo, cada frase estaba impregnada de un pedido colectivo: que ella no volviera a caminar libre por las calles. Al escuchar los testimonios, la expresión de Ellis se transformó de manera notable. La sonrisa ocasional de las primeras audiencias desapareció por completo. La joven inclinó la cabeza, tomó aire y finalmente ofreció una disculpa breve. Sin embargo,
Para los presentes, sus palabras llegaron tarde y carecían del peso emocional que la magnitud del caso requería. El juez ruso tomó la palabra para anunciar la sentencia. Reconoció los trastornos mentales diagnosticados, pero señaló que la evidencia, especialmente el video, demostraba un nivel de comprensión y conciencia incompatible con un estado de incapacidad penal. Declaró que se trataba de un acto planificado, acompañado de claridad mental suficiente como para sostener el proceso judicial que recién concluía. Finalmente dictó la condena máxima permitida: cadena perpetua sin opción a libertad condicional. Aseguró que la comunidad merecía protección permanente y que, bajo las circunstancias reveladas, no podía permitir ningún margen de riesgo futuro. Su decisión fue recibida con un silencio profundo, seguido de un llanto contenido entre los familiares del menor. A partir de ese momento, el caso de Bianca Ellis se convirtió en un punto de análisis para especialistas en derecho penal, psiquiatría forense y prevención comunitaria. Numerosos debates surgieron sobre la responsabilidad penal de personas con trastornos de salud mental y sobre cómo las instituciones pueden intervenir antes de que episodios de ese tipo ocurran. Lo cierto es que el caso dejó una huella imborrable en la comunidad de Homestead. Hoy, Ellis permanece en un centro penitenciario estatal. Se sabe que su comportamiento ha sido reservado, con poco contacto con el resto de la población interna y bajo supervisión constante. Para algunos, su actitud es una muestra de su verdadera condición. Para otros, el reflejo de una persona cuya vida cambió para siempre desde el día del incidente. Sin importar la perspectiva, su nombre quedó marcado como un recordatorio de lo que puede desencadenarse en cuestión de minutos. La familia del pequeño Julian, por su parte, continúa lidiando con una ausencia irreparable. Para ellos, la justicia fue un paso necesario, pero no un alivio. Su lucha cotidiana ahora consiste en reconstruir una vida marcada por la pérdida y en mantener viva la memoria de su hijo, cuyo recuerdo permanece en cada rincón de su hogar y en cada conversación que mantienen sobre los buenos momentos vividos a su lado. El caso de Bianca Ellis no es solamente un expediente judicial. Es una historia que expuso los límites de la comprensión humana, la responsabilidad moral y la capacidad de una comunidad para enfrentar un acontecimiento devastador. Es un relato que invita a la reflexión, que muestra cómo una serie de decisiones puede alterar para siempre la vida de numerosas personas, y que recuerda la importancia de prestar atención a las señales de alerta en materia de salud mental. Si este video te pareció útil, informativo o revelador, te invito a apoyar este tipo de contenido con un like, una suscripción y un comentario para seguir profundizando en historias reales que impactan a nuestras comunidades.